Cuando eres una chica joven, divertida, entusiasta o sensible, emotiva, con sueños y miles de proyectos, y de pronto llegan los hijos demasiado pronto. ¿Y qué hacen tus papás? O sea, los abuelos de ese niño, todavía se vinculan contigo dándote permiso, qué sé yo, y de pronto ya eres mamá, ¿no? ¿Y qué cosa sucede con ese vínculo? ¿Y qué pasa? Claro, contigo, ¿no? Con tus proyectos personales, porque existe la idea de que se postergan largamente. ¿Es real o se puede conjugar la crianza con la carrera, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es el vínculo con el papá de ese niño? Que de repente es tan chibolo como la mamá, ¿no? Y que el chico está en otra nota, y cómo pueden continuar, la relación se puede sostener, es difícil, pueden intentar una convivencia, se rompe. ¿Cómo es ese vínculo, no? Hoy en Química Pura justamente vamos a hablar de eso, vamos a entrevistar a 4 chicas en el programa sobre demasiado joven para ser mamá, digamos adolescentes o un poquito más, pero cuando el proyecto de maternidad técnicamente no es lo que se esperaba, los planes lo colocaban mucho después, el logro personal, el desarrollo profesional, los viajes, la vivencia, pero de pronto nada de eso comenzó y ¡ploc! Ya, soy mamá. ¿Y ahora qué hago? Para empezar les vamos a presentar a nuestra primera invitada, Carla Rodríguez. Ella es diseñadora gráfica, tiene 24 años, ella salió embarazada a los 17, tuvo a su hijo a los 18, tiene 5 años ese niño. Ajá. Y también tiene otro hijo de 18 meses. No, 8 meses. 8 meses. 8 meses. Y Carla Mato, que es productora, que salió embarazada a los 19 años y tiene 2 hijos de 7 años y de 3 años. Y que dice... Tú no dijiste qué decía. No dije qué dijo. Vamos a citar a Carla Rodríguez. Ahí me di cuenta. Nos ha dicho, pero que es importante. A esa edad asumir esta responsabilidad te desubica totalmente. Pues ya no eres la hijita de mamá y papá. Ahora eres una mamá más. La relación con tus padres es rara porque se supone que ahora tú tienes que tomar las riendas de las cosas, pero sigues viviendo con ellos. Ok, ahora sí, ¿qué cosa dice Carla Mato? Que dice, la noticia me agarró de golpe, pero hay que echar para adelante. Además que ser mamá es algo que tienes que afrontar, y así lo hayas planificado, aprendes en el camino. Almudena Moreno, ella trabaja en marketing en la Toulouse, tiene 25 años y tuvo a su hija de 8 años a los 16. Nos dice, a mis padres les dolió la noticia de que su hija de 16 años esté embarazada. Se decepcionaron. No es la idea tener una responsabilidad tan grande siendo tan joven, pero siempre me apoyaron y trataron de que llevara esto con gran responsabilidad. Y tenemos a Lorena Salmón, que es blogger, que fue mamá a los 23 años y tiene también 2 hijos de 6 años y de 3 años, y que dice, es un cambio radical en tu vida, dejas de ser tú para convertirte en 2, y nadie está preparado para ser mamá a ninguna edad. Bueno, entonces empezamos por dónde comenzó todo, ¿no? Estaban ustedes felices y ¡fua! Se enteran de que están embarazadas. ¿Cómo reaccionaron ante la noticia? A ver, dependiendo. En realidad, de golpe, sorpresa totalmente, y es como que, ¿qué hacer en ese momento? En ese momento yo estaba en la universidad, bueno, por cuestiones de, digamos, contabilizar el tiempo, dije, oh Dios, ya, no me viene, entonces ya hacer la prueba y ver. Cuando recibí la respuesta era como que, ya, eso me puede estar pasando, ¿qué hago en ese momento? ¿Cómo le digo a mis padres? Lágrimas total, porque uno, o sea, ni siquiera había todavía trazado, digamos, las metas que tenía para la universidad, digamos que obviamente que cumplir con los cursos y todo lo demás, pero de ahí era, ¿y ahora qué voy a hacer? Desde que te enteraste hasta que les dijiste, ¿cuánto tiempo pasó? Horas. Porque al mismito era como que si no lo hago ahorita, jamás lo voy a hacer. ¿Y el papá de tu hijo? Un día, porque era como primero se enteraron tus papás y después él. Sí. Después los papás de los papás de mis hijos. Pero sí, era como que dando vueltas en el cuarto de mis papás, voy o no voy, voy o no voy, qué va a decir, hasta que me entero como que les tengo que contar algo. Y yo es como que, no, Carla. Y desmayo total. Sí le dijiste, te tengo que contar algo, te miraron en la cara y dijeron, no. Sí, exactamente. Wow. Y temblando, no sabía qué decirles, era como, lo primero que se me salió fue, estoy embarazada.
Y mi mamá, llantos y lágrimas, mi papá también. En realidad me sorprendió porque mi papá fue el que nos unió a mí y a mi mamá y nos calmó a las dos. Yo no podía hablar, me quedé callada y simplemente era, ¿y ahora qué hago? O sea, él te hizo sentir que... Claro, nos juntó y proteger. nos dijo, vamos a salir de estas y todo va a estar bien, y comenzar a planificar mi vida de alguna forma de aquí en adelante, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo ya estabas con el pata? 4 años desde el colegio. Ah, ok. O sea, ya conocían al pata, ya había, claro. Sí. Pero yo justo recién iniciaba la universidad. ¿Y en tu caso, Almudena? Bueno, en mi caso sí fue bastante más complicado porque yo estaba terminando el colegio. Estás en quinto. ¿Cuánto Claro. te faltaba para acabar el colegio? Un mes más o menos, pero lo que pasa es que como que fue cuando me enteré, se podría decir, porque yo cuando fui al doctor tenía 4 o 5 meses de embarazo. Claro, y 4 fue o 5. por sexto sentido de mi mamá, porque eso de que yo decía, estaba segura dentro de mí, o sea, muy dentro mío que estaba embarazada, pero no lo quería aceptar. Entonces era como que no, de repente, no sé, pues no me viene la regla por alguna razón X. Claro. Entonces un día mi mamá, antes de irnos de viaje, porque nos íbamos a Estados Unidos a ver a mi papá, me dice, hermana, hay que ir al doctor. Pero así de la nada, y yo, ¿para qué? No, es que, pucha, como ya estás terminando el colegio, para que te enseñe a cuidarte. Un poquito tarde la charla. Y todo este tema. Y yo, al principio, no quiero ir, pero después fuimos, y mi mamá decía, algo pasa contigo, algo pasa contigo, algo pasa contigo. Y a la hora que íbamos al doctor me hace la ecografía, y me acuerdo súper claro que salía una bebita ya formada. Y mi mamá le dijo al doctor, ay, ¿de quién es esa ecografía? El hijo es de Almudena, el hijo de mi mamá. Yo entré en shock también, o sea, creo que en ese momento fue como que ya, sí, esto está pasando realmente, O sea, ¿no? tú te enteraste, digamos, tu mamá se enteró antes que tú. Casi. Porque, claro, ella Más o menos. O sea, lo que pasa es que yo en el fondo siento que sí lo sabía, pero no lo quería aceptar, ¿no? Entonces, ese fue el momento realmente crítico para las dos. Entonces yo creo que ella como que al verme en shock a mí como que se mantuvo un poco de... ¿Y el papá de Él tu hija? justo estaba en Lima y lo llamé a los 2 días y le dije, bueno, tienes que venir a Trujillo. Y me dijo, ay, pero todavía no voy a llegar. Y yo le dije, no, tienes que venir, tengo que hablar contigo. No, dímelo. Ah, ¿quieres que te lo diga? Y ya se lo dije, ¿no? Por teléfono. Y me dijo, uy, mañana voy a Trujillo. Cambio los Sí, planes. Uy, dijo, uy. Ah, ok, tengo que ir ahora sí. ¿Y tú, Carla? Bueno, yo cuando salí embarazada estaba en la universidad y me acuerdo que le dije al papá que estaba embarazada, Primero. o sea, primero, pero para esto en plena clase por mensaje de texto. Mentira. Porque ¿Clase de qué? Estaba en matemáticas. Estaba en clase de programación 1 porque Programación 1. estudiaba industrial y le dije, o sea, ya había contado que me iba a hacer el test a primera hora porque, bueno, y entonces como estaba en clase que empezaba a 7 de la mañana le tuve que decir, pero estaba nerviosa y no sabía cómo decirle, y a mis papás no les dije nada porque me moría de vergüenza, una porque está en la universidad y en verdad decía, les cuento a mis papás y se me acaba la universidad, no sé qué, entonces como que dije, no les digo nada hasta que nazca. Hola, tengo un nieto. entonces, o sea, hasta que sea el momento prudente para decirles, hasta que mi mamá se dio cuenta porque me levantaba en las mañanas y me levantaba mareada y de hecho que nunca me levantaba y todavía tenía clases a las 7 y eso que me levantaba y mi mamá me dijo, ¿tú estás embarazada? Y yo, no, pero ya llegó un momento que, no, sí, tú estás embarazada. Y ¿Qué mes fue efectivamente. eso? Ya como al 4.º mes. 4 mes, ok. ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, o sea, de hecho todos los papás piensan que te has fregado la vida cuando sus hijas salen, porque siempre los papás se proyectan más que los hijos en la vida, ¿no? O sea, en verdad más Por lo que menos uno a esa edad. mismo. Claro, o sea, siempre el papá piensa más la vida del hijo que el mismo que la vive, ¿no? Claro. Entonces como que para ellos te has fregado la vida, tu carrera, todo, ¿no? Entonces creo que uno tiene que convencerlos de que no es así. Entonces siento que ahí comencé a convencerlos que no me había fregado la vida. Claro. O sea, Y tú bueno. no sentías que te habías fregado la vida. Yo, o sea,
Porque Sentía estoy segura que muchas chicas sí sienten eso. O sea, sentía que me había, de hecho, truncado muchas cosas que las quería hacer en ese momento, pero no quería darles el gusto de desmoronar. Y tú, Lorena, que bueno, tú ya tenías un poquito más, ¿no? Sí, yo fui la mayor de todas Claro, las claro. sí. Pero igual estaba perdida en ese momento en mi vida, ¿no? O sea, me había cambiado de carrera, estaba trabajando en un sitio donde no me sentía tan contenta. Definitivamente no tenía ni idea qué iba a pasar conmigo y salí embarazada y no fue un susto de pensar qué va a pasar con mi vida, pero fue más el susto de afrontarlo con mi familia de alguna manera, ¿no? Porque mi relación con el padre era casi inexistente prácticamente, entonces era mucho más difícil afrontarle, decirle, estoy embarazada de prácticamente X. Un amigo, más o menos. Más o menos algo así, entonces sí me fue como que, o sea, me acuerdo que lloré sin parar 2 días enteros y primero se lo conté a mi hermana y a mi mejor amiga y de ahí tuve como que el valor de ya, pues primero se lo conté a mi mamá obviamente porque no sentía que con ella iba a ser mucho más fácil el asunto, Antes ¿no? que a él también. Antes que él ni siquiera vivía en este país, entonces lo tenía que llamar literalmente por teléfono y lo llamé todo o sea, me acuerdo que fue como un viernes y lo llamé todo el fin de semana y no lo lograba ubicar. Hasta que lo ubiqué un lunes por ring, o sea, creo que así, por ring. Por ring. De teléfono público, brother, contesta. Pero bueno, esa parte en verdad como que no tiene mucha importancia, sino como que el hecho de afrontarlo con mi familia, que me Era lo más parece bravo. súper difícil, Ok. sí. ¿Y qué tal reaccionaron? Como todos los padres, creo, ¿no? Lloraron. De hecho, mi papá se puso locazo, en el sentido de que si se sienten decepcionados y es una sorpresa absolutamente inesperada, entonces creo que se sintieron igual que yo. O sea, fuimos súper sinceros con nuestros sentimientos, ¿no? No sabíamos qué hacer. No que no sabíamos qué hacer, sino sentíamos, de hecho, tristeza, pues, ¿no? Claro, y un genuino desconcierto. Claro. Claro. ¿Y cuáles son, y de ahí, cuáles son los siguientes pasos? O sea, ¿qué sucede con los papás que de alguna manera antes de eso pues les ponían a poner las reglas, sobre todo pues cuando eran más chibolos y de pronto tienes que afrontar pues una situación como esa, ¿no? Pero eso vamos a hablar después de la pausa. Tu hija, que todavía pues tienes que ponerle reglas y límites y está bajo tu cuidado, sale embarazada, ¿no? ¿Cómo cambia el vínculo con esa hija? Y me llama la atención sobre todo contigo, Modena, que era más chibola, que de pronto te hacen la edad en la que tienes que pedir permisos. Y de pronto, Escolar, ¿no? Claro, escolar, y de pronto tú tienes que ponerle límites a tu hija. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo cambió el vínculo con tus papás? Lo que pasa es que una cosa era yo como hija y separamos mucho lo que soy yo como mamá. Entonces, ¿Se podía hacer eso? ¿Cómo? Sí, o sea, yo creo que con buena comunicación se podía. De hecho, hubieron momentos en los que sí, cuando Gaby ya, sobre todo cuando es chiquita, no importaba mucho porque no se da cuenta. Pero ya cuando fue creciendo, sí había que manejar eso con más cuidado porque, de hecho, mis papás me corregían a mí y delante de mi hija, entonces me quitaban autoridad en cierto sentido. Pero además, ¿cómo haces si es que en realidad te has portado mal, pues? O sea, porque eres... Claro, ¿no? definitivamente. Eres chica todavía, o sea, te puedes equivocar, no sé, dices que vas a llegar a las 2, llegas a las 4, o sea, ha faltado la regla. Claro, lo hablamos después, o sea, y hasta ahorita cuando ven de repente que yo no hago algo bien o cometo algún error, tratamos de no hablarlo delante de Gabriela, sino irnos... ¿Pero quién criaba? No, definitivamente yo sí, la responsabilidad era mía. Pero tu mamá no se metía, no decía, así Sí. no se hacen las cosas. Claro que sí, se metía y yo era como que es mi hija, pero a la vez yo creo que tienes que aprender a escuchar. Pero digamos, todavía estás en una edad en la que estás incorporando los conceptos de disciplina, ponte. ¿Cómo se la pones tú a la niña? Desde a qué hora la leche, si por ejemplo tú tomas desayuno cuando te da la gana. No, en ese sentido era lo bueno de tener a mi mamá conmigo y todos los años haber vivido con ella, porque me ayudaba a decir, bueno, tienes que hacer esto, porque a veces, de todas maneras, era irresponsable todavía, creo que lo sigo haciendo en cierto sentido, pero ella me decía, no, pues tienes que hacerlo así, Almuena, no sé, si alguna vez de repente me quedaba dormida, levántate, o sea, siempre estuvo ahí, no hacía las cosas por mí, que mucha gente cree que las hacen, cuando no es así. Porque, o sea, Carla, acá tú has dicho antes, ¿no? Que tú te dices, es que es bien bonito lo que dices, te das cuenta que tanto tú
como tu hijo, están aprendiendo a crecer simultáneamente. Exactamente. Entonces, claro, es como que tú crías a otro, o sea, es como ninguno sabe. Sí, o sea, bueno, ahorita con Santiago, que ya está un poco más grande, a veces hace cosas que yo digo, Dios, eso yo también lo hago. Y es como que, Claro, ¿cómo veo mi error en él y a veces yo le critico y le digo, ¿por qué lo vas a criticar o por qué lo vas a resolver si tú lo sigues haciendo igualito? O sea, te pongo un ejemplo, Claro. a ver, por ejemplo, ya la ropa, la dejo a veces tirada en mi cama y se le digo, Santiago, recoge tu pantalón, guarda tu pantalón, dobla, lo que no sé qué cosa, le doy un montón de reglas, ¿no? Como que para acostumbrarlo a una rutina. Mientras en tu cuarto Y la de rumba. repente, sí, veo todo tirado y yo digo, ay, Dios santo, qué vergüenza, así como que lo hago rapidito y lo escondo para que no se dé cuenta. O si no, mi mamá, y esto, o sea, dándole requintos a tu hijo y tú ni siquiera puedes hacerlo por ti Claro. misma. O contestarle a tu mamá, ponte. A mí me pasa a veces que yo contesto o a mi hermano o sea, yo tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, a veces yo le digo al mayor, no hables así a tu hermano porque es tu hermano, trátalo bonito, ¿no? Y a veces, o sea, a mi hermano yo lo adoro, pero a veces, ay, que tienes que hacer esto, que no sé qué, no sé cuánto. Me dice, no hables así a tu hermano. O sea, Pero tu hijo te corrige. claro, o a veces yo a mi mamá le digo, no te metas, estoy diciendo eso. No hables así a tu mamá, es tu mamá. Y yo, mocoso, cállate. ¿Y cómo hacen para que, o sea, y ahí los papás en el caso de ustedes, cómo hacían? ¿Criaban más? ¿Se metían más en la crianza? No, o sea, de hecho, o sea, los papás siempre se meten en todo. O sea, teniendo hijos o no teniendo hijos, siempre se meten. Y como que ahora que antes yo no vivía en la casa de mis papás, o sea, y ahora que estoy viviendo en la casa de mis papás, o sea, es como que, ay, tiene que comer esa comida, el niño llora, ay, no seas mala, porque prepárale arroz con huevo, pobrecito, que no le gusta, o sea, es como que no, siempre se meten, O sea, ¿sabes en qué me quedo pensando? En que, claro, hay como esta necesidad de probar que uno puede, está capacitado para criar, ¿no es cierto? Pero es como también perder el derecho a tener un proceso, o sea, a ser malcriada a veces, a equivocarte, porque si no es como desautorizarte como madre. Claro. No sé. Pero eso te pasa hasta ahorita, ¿no? No necesariamente porque hayas tenido un hijo o sea, en la adolescencia a una temprana edad, cometes esos mismos, o sea, tienes esos sentimientos. O sea, creo que es inherente a la maternidad. Pero no sé, a los 20 años llegar, cosa que le pasa a algunas chicas, ¿no? A muchas. No sé, borracha a las 5 de la mañana y que tu papá te diga no sales una semana, uy ya, o sea, metí la pata. No, pero yo creo que en ese sentido, por ejemplo... Ya no o sea, puedes, pues. Claro. Y es tampoco normal. te van a poner a castigarte y ya, o sea, finalmente. O sea, siempre, yo, bueno, al menos en mi caso, ¿No? de alguna manera han sido más una guía que ponerse a castigarme, a decirme puedes hacer esto, Claro, no puedes es un hacerlo. poco más grave. Una vez que tienes un hijo, obviamente. Claro, Pero justamente, o sea, tener el hijo de alguna manera te hace que la idea es que ya no se te pueda castigar porque Claro. ahora tienes que de verdad Madurar. crecer más rápido. Sí. O sea, te hace hacer eso. Claro. Aparte los papás también tienen un proceso que ya no te tratan como una niña, ¿no? Ni como su hija. O sea, los papás, de hecho, uno de los procesos que, aparte de asimilar que su hija, o sea, está embarazada, es Destetarse de tus claro, hijos. o sea, tiene que asimilar de que ya su hija no le puede dar órdenes y a la primera que tú agarres y te da una orden y tú le dices, oye, aguanta un ratito, o sea, yo creo que ya estamos en otro Contexto. O sea que el Claro, vínculo en otro cambia en ese contexto. momento como pasos agigantados. El papá, sí. creo que esa es la impotencia que pueden tener a veces los papás de no poder, o sea, llamar la atención, o sea, que ya hayan perdido a su hijo antes de tiempo, ¿no? Claro, abruptamente, ¿no? Entonces sí, la idea es que se vuelvan adultas más rápido. Sí. Maduras, definitivamente. Maduras Es que definitivamente. tienes que hacerlo de todas maneras, ¿no? Porque va a llegar o sea, si no, no podrías A no criar ser que- un niño, ¿no? A no claro. ser que tus papás... Te arruinen la vida y lo críen por ti y después vas a crecer pensando que todos tus problemas los van a solucionar tus ¿Pasa padres. mucho ¿no? eso? ¿Saben de casos así? Digamos, porque, digamos, o sea, sí, yo sé de algunos casos, pero no sé cuántos, de hijos de adolescentes que son criados por los papás casi como hermanos crecen. Claro. Creo yo. Pero eso es también, perdona. Sí, no, bueno, un punto que ahorita que es importante es que también creo que así como la mamá, en ese caso adolescente, se convierte en mamá en ese momento y tiene que dejar todo su idealismo de niña y de sueños, creo que los papás se convierten, o sea, se convierten en abuelos, pero
abuelos papás. O sea, y eso es un poco también difícil para ellos porque dicen, ya te ven a ti como que inexperta, inmadura, chiquita, 16, 18, 20 años, no sabe lo que está haciendo, que de repente se equivoca a cierto punto porque como que tienes una noción de cómo llevar las cosas, te podrás, digamos, equivocar en algunas cositas, y ellos por ayudar se meten en eso y se imponen ante ti, y a veces crean conflictos, ¿no? Entre la hija, mamá y los papás. Claro, es este concepto del que tú hablabas, de la idea de que tú no estás preparada, ¿no? Claro, lo difícil yo creo es como que vives en el mismo, en la misma casa, ¿no? No es que, al menos en mi caso, no parí y me fui con mi hijo inmediatamente a vivir a otro sitio. Me quedé obviamente en la casa de mis papás, tenía que terminar la universidad, ni siquiera ganaba suficiente dinero como para mantenerme sola. Entonces, vivir en el mismo territorio es lo más complicado, porque igual estás bajo las reglas de la casa. La mamá, la abuela, es la que va y hace las compras para la casa. Claro. Yo me encargaba, me acuerdo perfecto, de hacer solo las compras para Horacio, por ejemplo, que es mi hijo, ¿no es cierto? Pero el resto, el menú lo hacía mi mamá. O sea, todas esas responsabilidades de ama de casa las sigue haciendo la mamá abuela. Claro. Tú te encargas de tu hijo, finalmente, ¿no? Entonces es un poco difícil esa frontera. Es que, como dice Carla, los papás siempre se pueden meter, y cuando se casan y pueden ser mayores, siempre quieren decir, así debes criar a tu hijo. Pero más aún, cuando encima tu hija es chibola, vive en tu casa. Como ese nexo que haces con el bebé, ¿me entiendes? Que lo ves literalmente, o sea, crecer en tu vida día a día, que hace que tu cariño por él sea de alguna manera también mucho más sobreprotector, y que lo veas no como un nieto, sino como realmente prácticamente tu hijo. Claro, mis papás son así con mi hija, dicen, no, mis hijos ya no, ahora es mi nieta, porque mi hermano no tiene hijos. Entonces su única nieta, y ellos dicen, no, mi nieta, y yo les digo, Y tu hermano dijo, oye, ya ahora por tu hija ya no me presta tanta atención. No, ellos sí mueren por su nieta, y ellos lo dicen. Y hay veces que se encuentran con amigos y dicen, pero no, ustedes tienen sus hijos, ella es tu nieta. Y ellos dicen, no, es que a los nietos se les quiere más. Y lo he escuchado de varias personas que dicen que a los nietos es un amor totalmente diferente. Serían de uno. Que también no tienen o sea, lo que yo siento es que no tienen al hijo, como que lo tienen que corregir, o sea, no es hijo como que ¿no? También no aprendes a hacer, o sea, es lo mismo que pasa con uno, ¿no? No sabes cómo ser madre, tienes que corregirlo, tienes toda una proyección en tu hijo, ¿no? En cambio, en tu nieto ya no tienes que corregirlo, o sea, claro, si lo puedes engreír. Lo puedes engreír, al contrario, o sea, no te importa no corregirlo. Claro. O sea, ahora, miren, hemos estado hablando de la noticia, de cómo lo manejan con los padres. Es como que no suena el papá, ¿dónde está, no? Me pregunto si es que madre adolescente, sin querer queriendo, llega a ser sinónimo de madre soltera. Pero con eso regresamos después de la pausa. Volvemos. Cuando los hijos llegan antes de tiempo, pasa mucho que el papá, digamos, la mamá lo tiene que asumir. ¿El papá se compromete o suele desaparecer? Bueno, yo creo que hay todos los casos, ¿no? ¿Sí? Definitivamente hay ¿Por papás. Sí, yo creo que sí. Yo creo que he visto papás que es su prioridad y se comprometen con ¿Pero la mayoría? Sus padres, como he visto casos que no. Definitivamente, y solamente cumplen de repente con lo que es su responsabilidad, que es lo económico. Pero ni siquiera pueden con lo económico, tendrían que cumplir los papás de ellos. Bueno, exactamente, claro. Sí, eso sí. ¿No? ¿Y en el caso de ustedes, pudieron criar con el papá de sus hijos? O sea, el hecho es que cuando uno sale embarazada, creo que la mujer, o sea, por el hecho de no poder mirar a ningún costado porque lo tienes y no es que lo vas a sacar y lo vas a dejar un rato y ya que crezca acá y tú vas haciendo tu vida. No, entonces es algo que tú asumes, o sea, más rápidamente, el hecho de que vas a ser madre y que tu vida ya cambió y está cambiando y va a cambiar para siempre. En cambio, me parece en el hombre es distinto porque no lo tiene, entonces puede tardar un poco, ¿no? Y eso es que a veces puedes tener la compañía de él, como a veces no. O sea, yo tengo 2 hijos y con padres diferentes, ¿no? Y justo como te comentaba antes del programa, o sea, con mi primer hijo, o sea,
mi embarazo en verdad fue bonito, fue lindo, o sea... Acompañada. Acompañada. ¿Seguías con él? Seguíamos hasta 3 años, hasta que él cumplió más o menos 2 años y medio, 3 años. Pero cada uno viviendo en su casa. No, vivíamos juntos, ok. todo. ¿En dónde? Entonces, ¿En la casa de tus papás? un tiempo vivimos en la casa de mis papás, un tiempo o sea, afuera, ¿no? De la casa de mis papás. Solos. ¿Ok? Sí. Y bueno, fue distinto, ¿no? Y de hecho, como yo que estaba con él, veía cómo también a él le costaba asumir la paternidad, ¿no? O sea, porque lo ven de otra manera. ¿Y era chibolo? ¿Qué edad tenía él? La misma edad que yo. Claro. En cambio, o sea, después, o sea, ya con el otro hijo ha sido totalmente diferente. O sea, en vez de tener un embarazo lindo, o sea, contento. De hecho, al comienzo del primero no fue tan lindo, ¿no? El hecho de decirle a los papás todo es chocante, pero de ahí lo sobrellevas. En cambio, cuando no tienes, o sea, cuando la otra persona no asume, o sea, el papá no asume del todo la responsabilidad o todavía no asume en la cabeza que va a ser padre, prácticamente, o sea, a ti no te queda que asumirlo sola, ¿no? Claro. O sea, en 7 años he tenido un sueño y una pesadilla. ¿Y el segundo papá era mucho más adulto? ¿Qué Era edad mucho tenía? más adulto, tenía 2 años más que yo, o sea, él es del 82, no sé cuántos años. Claro, ya digamos casi 30 años. 29. 29 años, qué sé yo, y se comportó de forma más inmadura de forma más inmadura que el primero. Mira, ve. O sea, no importa creo que mucho la edad, ¿no? Importa, o sea, qué tan maduro eres o qué tan fácil de asimilar los problemas, o sea, la capacidad de asimilar problemas tienes, Claro. ¿no? ¿Y en tu caso tú seguiste con el papá de tu hija? Sí y no. Teníamos una relación de bastantes altibajos. Ajá. Pero mira, por ejemplo, a diferencia de mi casa con Carla, también mis papás eran súper amigos de los papás de ellos, eran bastante amigos. Y eso no creo que no ayudó mucho, porque a veces mis papás, como me veían a mí, esperaban mucho de él. Bueno, y él tenía 21 años, creo. Claro, él me lleva 4 o 5 años. Entonces, definitivamente... Él era mayor de edad, tú eras menor de Claro, edad. sí. Era ideal, digamos, el tema. Sí, pero hubieron muchas complicaciones, ¿no? Porque a veces como que mis papás no apoyaban lo que él hacía. Yo creo que parte de su edad de repente, ¿no? También era inmaduro y como que ahí venían los roces, ¿no? Entre las dos familias. ¿Se llega a ser contundente la participación de los papás del chico? O sea, En mi caso sí, o sea, me apoyaron, sí. En ningún momento como que me dejaron sola. Económicamente de repente más que emocionalmente siempre fue de repente más económico, pero sí, siempre hubo apoyo. tú Carla, creo que no fue tan fácil, ¿no? Al inicio, o sea, igual, a los dos nos chocó por igual, reaccionamos de la misma forma, pero al igual que Carlos, yo pienso que como el padre no está tan vinculado con el hijo, la responsabilidad la asume de manera torpe, digámoslo así. Y bueno, obviamente igual también mi familia, con la familia de él súper, o sea, se llevaba muy bien, digamos que como obviamente él está en la universidad, yo en la universidad, ninguno de los dos trabajamos, las dos familias se juntaron para ver cómo sobrellevaba todo nueva etapa juntos, ¿no? Económicamente, emocionalmente. Entonces, gracias a ellos pudimos estar estables, no con las preocupaciones, digamos, del dinero, de llevar los costos del parto y todo lo demás. Pero ya con el segundo sí fue un poco más chocante porque yo misma decidí ya no entablar ninguna relación con él y lamentablemente se dio esta nueva sorpresa de la vida y esta vez sí me chocó más porque, o sea, aún contándole... tu segundo hijo 5 años después es del mismo papá. Claro, del mismo papá. A pesar de que ya se habían separado. Ajá, contándole, obviamente, la otra situación por la que estamos pasando, reaccionó igual de una manera que no fue muy bonita, entonces yo misma me tenía que asumir, porque yo ni pensaba, pero decirle a mis papás que por favor me apoyaran, no, yo ya como que cancelé eso, dije, ya no es posible, o sea, uno más, ya darle más cargas, no, o sea, no es. Pero qué vergüenza. Entonces yo misma, aprender a trabajar, a poderme estudiar, a conseguirme el hospital, no me importa si sea bonito o no, pero que me atiendan bien, pero ya que no sea tan caro, que no sobrepase mis costos, sacando cálculos, pero full estrés, está molesta conmigo misma
mismo, porque era como que ¿cómo es posible que vuelva a suceder otra vez? Y por la parte del padre era, bueno, todavía no reaccionaba, no reaccionaba con el nuevo tema, a comparación de la primera vez que, bueno, se sentía más tranquilo porque habían los padres como respaldo. Claro, y ahora no habían los padres como respaldo. Exacto, y tampoco no lo permitía, bueno, me imagino que será por orgullo, no lo sé, pero claro, no lo permitía porque ya es nuestra responsabilidad y es un segundo. Claro, y tú mencionaste este tema de la vergüenza, Carla. Yo me moría de vergüenza porque, o sea, de hecho, con el primero, por más de que haya sido un poco más tranquilo y todo, o sea, de hecho como que por más de que tus papás no te lo digan y al final te apoyen, sabes que están decepcionados de ti porque saben que esperabas algo más de ti, incluso tú misma esperas algo, o sea, esperas, te proyectas un montón, ¿no? Entonces, venir encima con este chico que mis papás no lo podían ni ver porque era así medio, no sé, bueno, no lo podían ni ver y tampoco no conocían a la mamá de este chico, o sea, nada, o sea, no había ningún vínculo entre mis papás y su mamá, o sea, ni encima vínculo entre mi familia y el chico, ni entre nada. Claro. Entonces, y además, o sea, ya una decepción, y eso que otra vez era, qué vergüenza, o sea, ¿qué van a decir? Que soy una burra, que no sé, que te lo juro que me moría tanto de vergüenza que yo no me atrevía a decirle a mis papás que estaba embarazada. Es más, o sea, por mí era, me voy de la casa, porque había regresado. Emigro. Emigro, no sé qué hago. Claro. Pero me moría de vergüenza y se me caía el orgullo. O sea, ahora con qué cara me atrevo a decirlo. O sea, es que además empiezas a construir, supongo, una idea de ti misma. Por lo menos ya aprendí, pero se te vuelve a pasar. Claro. ¿Cómo ves esto, Lorena? Bueno, a mí también me volvió a pasar. Pero tuve la suerte de que cuando conocí a mi actual esposo, o sea, en verdad el primer día dije, este es el chico de mi vida. A los 6 meses salí embarazada y dije, diablos, otra vez. Claro, sí sentí como que, ¿cómo le digo a mis papás? Otra vez, qué tal idiota. Pero en verdad estaba tan segura de que me iba a casar con este chico o que si no me iba a casar con él, al menos tenía asegurada mi felicidad. Que en verdad fuimos los dos juntos de la mano y mis papás los tomaron increíble. O sea, a mí me sorprendió porque la primera vez fue como que de hecho media catastrófica, ¿no? Pero esta segunda vez fue como que, bueno, otra vez estoy embarazada. Pero yo decía, pobre mis papás, ¿no? Antes de o sea, antes del matrimonio, claro, que supuestamente en Lima todo es tan convencional y bla, 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 bla. Pero lo tomaron de la manera más agradable del mundo y así quedamos. O sea, finalmente me casé, pero después de que nació mi segunda hija y sigo casada y feliz y todo súper bien. ¿Y con la relación con el primer papá? Es casi inexistente. Casi inexistente, claro. Vamos a hacer una pausa. Además ha mencionado este tema de cómo se ve socialmente ese tipo de cosas y también reacciones pues típicas, ¿no? De la familia del hijo, como, ay, esta chica pues ha engañado a mi hijo y quiere, ¿no? Y ese tipo de cosas. Lo engatusó luego de la pausa. La radio por internet es fantástica. Se puede disfrutar entrando a www.fantasticaradio.pe las 24 horas del día. Felicitaciones nuevamente por un excelente año. Ahora discutamos la inversión de nuestras ganancias. Renovar la flota para la gerencia con autos deportivos europeos, evidentemente. Yo incluiría más convenciones en cruceros por el Medio Oriente. Y construir un helipuerto en la oficina matriz, claro. Yo creo que deberíamos invertir en nuestra gente. Revisarles los sueldos, capacitarlos. Así van a estar más motivados. Aprende el verdadero valor del éxito en el mundo de los negocios. Universidad de ESAN.
¿Sabías que la ñuñuma era criado por los antiguos peruanos hace muchos años? Podrás saber esto y mucho más muy pronto. Desde el mes de marzo, Pedro Miguel Schiaffino, en exclusiva por Plus TV. Gracias a BBVA Continental. Adelante. ¿Quién soy? ¿Soy grande o pequeño? ¿Soy elegante o desenfadado? ¿Soy clásico o moderno? Nuestro espacio nos define. Encuéntrate en Línea y Punto. Solo por Plus TV. Gracias a Vainza, Rosselló, Casinelli. A estas reacciones típicas, ¿no? Cuando la mujer sale embarazada, es muy chica, y que de pronto los papás del novio, pues del papá, no necesariamente el novio, diga, han engatusado a mi hijo, ¿no? ¿Hay ese tipo de cosas todavía suceden, ese tipo de reacciones? O la sospecha de, ¿estás seguro que es tuyo? Los amigos, sí. Yo creo. En mi caso, también, el papá de mi hija a veces me decía, sí, mis amigos me han dicho que mejor, que me asegure. Pero yo le decía, ¿pero qué? Le decía, y él me decía, no, o sea, me lo han dicho, pero yo no lo voy a hacer porque yo estoy seguro. Pero o sea, que sí, me asegure con una prueba de ADN por si acaso. Claro, sus papás no, porque había esta relación tan cercana con mis papás, y yo estudiaba con la hermana de él, o sea, somos amigas. ¿Y ustedes cuando le iban a contar eso, sabían que había ese temor a la reacción del papá como... ¿Cómo sé que es mío? O yo no lo quiero tener, o ¿por qué no te cuidaste? ¿Había esa fantasía sobre esa reacción negativa? No creo, ¿no? Porque es tan impactante lo que te pasa a ti que al final, ¿qué te importa si, o sea, si lo que él va a pensar, bueno, al menos en mi caso, ¿no? ¿Tú supiste lo que dijeron los papás de él? ¿Él también era muy joven? No. No tanto. No tanto. Pero claro, no estaba en el país, ¿no? No, pues es que ese es el tema, ¿no? Que es mucho más difícil porque... Más ausente. Claro. Obviamente. Lógico. Pero yo sí no me preocupé por eso, ¿eh? O sea, yo me preocupé por decírselo y cumplí con eso, y ahí a él, sí, feliz o no. ¿Ustedes sí sentían el miedo a la reacción de...? Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, de hecho siempre cuando a veces discutía con la mamá, ¿no? Porque para la mamá era su hijito, o sea, yo era la mala. La ¿no? mala. Que lo había engatusado, que o sea, que prácticamente, no sé, pues que yo me había embarazado, no sé, a propósito, pero no entendía a propósito para qué, ¿no? No, sí, es más, me llevaron a una psicóloga para que me convenzan de que aborte, porque yo lo había engatusado y él era muy joven para tener hijos, y decía, pucha, y como yo ya tenía experiencia de mi primer hijo y mi segundo hijo era... O sea, ¿qué lo voy a engatusar? Es más, yo me muero de vergüenza. Claro. Ni siquiera tengo cara para decirle a mi papá que estoy embarazada. O sea... Claro. ¿Y la idea del aborto pasó por la cabeza de ustedes? Sí, te pasa. Yo creo que sería engañar, decir de que no te pasa por la cabeza. Pero como cualquier noticia impactante, no te pones a analizar todas las opciones, las que tienes, pero después cuando ya lo piensas realmente no. Claro, y me imagino que ha influenciado también el apoyo de tus padres, ¿no? Que digan, claro. Vamos, no te preocupes, todo va a estar bien. Claro. Es a veces que a mí me preguntan si retrocedieras, yo dije si retrocediera, volvería a ser igual, porque todo me lleva a mi hija. Entonces mi mamá me dice, ay, pero claro, me dice, es porque como nosotros te hemos apoyado, la has tenido fácil, entonces puedes decir eso. Y yo le digo, sí, efectivamente fue mi suerte. Sé que hay chicas que la pasan recontra mal, y que no es tan fácil. ¿Sabes de chicas? ¿Cómo qué, por ejemplo? Sí sé de chicas que de repente sus papás la apoyan, pero la relación con la mamá se malogra. O que las esconden. Bueno, comenten en el Facebook también que a veces la han botado de la casa, claro, o sea, que te quitan todas las... ¿Cómo haces para afrontar una situación así sin el apoyo de tus padres? A mí no me votaron, por ejemplo, pero yo me sentía, o sea, de hecho mi papá se molestó horrible porque ya, o sea, la primera vez, la segunda, y mi papá es, o sea, súper cerrado, o sea, más que estricto, es súper cerrado, ¿no? Y mi mamá como que ya... Entonces no, o sea, no me votaron, pero mi orgullo, o sea, y me sentía tan mal y tan decepcionada e incómoda, que bueno, me fui a la casa de ese chico y viví la peor, o sea, si es que hay alguna chica embarazada y piensa que esa es la solución, irse de sus padres o sea, yo creo que
así sean tus padres y no sé qué, son tus padres y nunca te van a hacer vivir un infierno, creo que más que lo que te puede hacer vivir. Yo viví el infierno, era el infierno, dormía en el baño cuando se le cruzaba, o sea, como no asumen la responsabilidad de ser papás, entonces un día quieren tener el hijo, no es como tú que lo tienes el hijo en la barriga y dices, bueno, ya, tengo el hijo y no me lo voy a quitar y voy a seguir para adelante y bueno, ya lo hice una vez, puedo hacerlo otra y puedo hacerlo. No, ellos no lo tienen, entonces para ellos es, un día quieren tener hijos y otro día no quieren tener hijos. Y cuando no quieren tener hijos... El hijo ya existe. El hijo ya existe, pero está en otro lugar, entonces ese lugar lo quieren, o sea, botar como sea, claro, o alejar como sea. Entonces, en verdad, ese es el tema, ¿no? Y encima en la casa con la mamá, y la mamá, todo se ha engatusado a mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, y siempre el hijo va a ser hijo, o sea... Claro. No es que, o sea, nunca una persona que no es tu mamá va a ser tu mamá, o sea... Claro. Entonces, ¿Y qué tan fuerte ha sido lo social, no? Y encima ustedes son de provincia, ¿no? Sí. ¿Qué tan fuerte ha sido lo social, lo que dicen, lo demás, no? Uy, en mi caso sí, yo era la chica que salía embarazada y estaba en quinta media. Sí, claro. Terrible. Claro, sí me acuerdo que en el colegio la hermana de mi mamá tenía a su hijita en kinder, estaba en kinder mi primita. Y mi tía llega y le dice, Nilda, le dice, no sabes, he estado en una reunión de padres de familia y dijeron, ay, ¿sabrán que una chica en quinta media en el colegio salía embarazada? Y dice que mi tía volteó y le dijo, sí, y es mi sobrina. Wow, y como claro, que sí, la gente... Pero para ustedes ha sido muy que... difícil enfrentar el qué dirán. En mi caso, por ejemplo, no. Para mí un poco, porque siempre, o sea, de hecho... A veces que iba a reuniones o no sé qué, y siempre la gente te pregunta, o en las reuniones del colegio, ¿no? Te preguntan, ay, sí, y no sé qué, y tienes otro hijito, ay, no sé qué, pero te comienzan a preguntar, y de hecho a mí me da vergüenza decir, sí, tengo 2 hijos, o sea, soy madre soltera, tengo 2 hijos y de 2 padres, y no sé qué, ya yo me muero de vergüenza, en verdad, me muero de vergüenza, y cuando me preguntan, yo miro las caras y dicen, oye, está loca, ¿de dónde salió? O sea, y es como que, o sea, nadie sabe las circunstancias en que los tienen, claro, pero de hecho... Sabe lo del otro. Claro, de hecho... es un poco chocante. Claro, pero hay una cosa además, porque hemos estado hablando a lo largo de todo el programa de todas las dificultades, pero finalmente ustedes se han hecho cargo de sus hijos se han convertido en un centro de su vida y han seguido estudiando, han seguido, o sea, la vida no se truncó, sino que continuó. ¿En qué momento dieron ese paso para que la vida continuara y siguieran con sus proyectos personales? Bueno, mi proceso fue un poco largo porque de hecho, o sea, el embarazo lo pasé prácticamente sola con el apoyo de mi familia, pero que igual al principio lo tomaron como que fue un tema recontra delicado, entonces sí, me la pasé llorando prácticamente los 6 meses de embarazo y no quería, me faltaba un ciclo para volver a la universidad. Y yo decía, ay, ¿para qué voy a volver? ¿Por qué 6 meses de embarazo? Me pasé 6 meses prácticamente todo el embarazo llorando. Pero y de ahí dije, o sea, obviamente me retiré antes de dar a luz y de ahí ya no quería regresar. Dije, ¿cómo voy a volver a la universidad con un neonato y no duermo? Claro, tomado con la responsabilidad. Claro. Y sí me costó, o sea, yo no iba a volver a la universidad, pero a patadas me mandaron a acabarla. Igual creo que nada me sirvió. ¿Y te apoyaron? Me apoyaron para volver, me obligaron a volver, o sea, literalmente, o sea, creo que fue la única cosa que no entraba en discusión, ¿no? Terminas tu carrera como de lugar. Es que de todas maneras yo me imagino que hay la sensación de algún tipo de deuda con los padres porque ellos están asumiendo, o sea, les están enchufando un gasto a los papás, ¿no? Claro. Que ellos van a tener que asumir porque ustedes todavía no están en las condiciones para hacerlo y ahí entrará la vergüenza y el agradecimiento. Y quizás una unión con los papás, o sea, hay como una nueva complicidad, ¿o no? Sí, claro. Sí. Al menos en mi caso, sí, claro. ¿no? Sí, porque al fin y al cabo, o sea, llegas, o sea, por ejemplo, en mi caso, y me imagino que también ustedes, es como que también ya entiendes a tus papás todas las cosas que a ti te enseñaban o te decían o te repetían que no hagas o tal cosa. Y el tema de que te apoyan continuando con tus estudios, porque lamentablemente muchas mujeres no tienen esa oportunidad, dependiendo también de su nivel socioeconómico, claro. Lo hacen también porque ya te doy este empujón, tú lúchala sola para que al final tú sola ya al final te puedas independizar y oye, ya no nos tenemos que ser responsables. Toda tu carrera ya siendo mamá, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí no tuve que posponer mucho lo mío. Yo cuando salí embarazada, mis papás me dijeron, no, nos vamos a Estados Unidos.
para ahorrarme de repente el que dirán. Trujillo es una ciudad súper chiquita, entonces me fui, regresé y ya tenía a Gaby, me la traje un mes más o menos, y dejé un ciclo nada más, y de ahí nunca paré. Nunca dejé. Chicas, nos vamos a tener que ir a una pausa, pero antes respóndame una cosa, ¿se sentirían fatal si sus hijas salieron embarazadas muy jóvenes? No creo, no. No. O sea, al final no se aún no se hace suicidio. Claro. Las entenderían más que nadie. Sí, yo creo que eso sí, pero al contrario, creo que te entenderías la situación y te gustaría darle o no equivocarte en las reacciones que de repente tuvieron los más cercanos a ti, ¿me entiendes? Abuelas a los 30, ya de hecho llegan a ser tarabuelas de esto. Qué mal. Bueno, muchas gracias por invitarnos, nos vamos a ir a una pausa y volvemos con la última parte del programa. Pero... Me quedo pensando, Javier, en lo fuerte de verdad que es, si uno se detiene a pensar en eso de crecer al mismo tiempo que tu hijo, ¿no? Sabes, como los dos están todavía en pleno desarrollo. Claro, tú eres adolescente o muy joven y el niñito está empezando, pero ¿quién es el adulto? El abuelo, pero a la vez no le corresponde, pero le corresponde guiar sin atropellar. Claro. Es bien complejo para los tres. Es bien complejo para los tres en esta época donde la gente tiene hijos a una edad mucho más tarde, ¿no? Porque antiguamente los abuelos tenían la edad, pues tenían hijos muy tempranamente y era lo normal. Y yo pienso que cada una de estas historias ha sido tan compleja que era como con ganas de querer profundizar mucho más en cada una de las historias. El programa resultó pues muy corto. Es más, en los cortos comerciales mencionaron cosas que era como bien interesante. Porque claro, tus amigas están de juerga y tú no, y de pronto tus amigas ahora, años después, recién tienen hijos temprano, ¿no? Tienen hijos y ya tus hijos son grandes, ¿no? Entonces, ¿con quién comparte ese tema de la maternidad? ¿Estás sola? Bastante sola, a pesar de que hay un papá, ¿no? Sí. Y a mí eso también me parece bien fuerte porque los chicos efectivamente también son muy mocosos y no están listos y a veces no pueden lidiar con esto. Claro. Sin embargo, hay un hijo de ellos cuya vida va a estar marcada por esta ausencia o presencia, lo quieran o no lo quieran, ¿no? Exacto. Entonces es como, pucha, estén presentes porque ese hijo se va a acordar de cuándo faltaron, qué dieron y qué no dieron, y en algún momento les va a importar de todas maneras, ¿no? Va a ser duro, pero es importante. Claro, y también para los papás, o sea, digamos, los papás de esas mamás, por más que no haya sucedido lo que tenían planeado para sus hijas, recomponerse y darle el apoyo, pues puede ser la diferencia entre una vida truncada y una vida que puede salir adelante, donde pueden estudiar, donde pueden pues progresar y donde termina el niño creciendo en un ambiente pues saludable a pesar de haber nacido pues en esta situación tan difícil, ¿no? Yo creo que es más difícil si se pelean, se separan, se quedan todos solos, ¿no? Los papás molestos con la hija resentida con el ex. En cambio, es mucho más llevadero si entre todos se acompañan. Claro. Bueno, con eso nos quedamos hoy. Ya saben, encuéntrenos en Facebook, en Química Pura, y háganos comentarios o sugerencias de temas para conversarlos acá, quizás con ustedes.